Si existen lugares en nuestro planeta capaces de desafiar toda explicación, el Triángulo de las Bermudas es, sin duda, el más inquietante de todos. Un punto en el mapa que ha sido testigo de desapariciones imposibles, señales de radio cortadas de forma abrupta, barcos encontrados sin tripulación y pilotos que aseguraron que el cielo se cerró sobre ellos antes de perder el control. Hoy prepárate para adentrarte en uno de los misterios más profundos del mundo moderno. Un lugar tan extraño que incluso los científicos han tenido que admitir: algo raro pasa ahí. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas. Todo inicia en una zona del Océano Atlántico que se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. A simple vista parece un mar azul y tranquilo, pero la historia oculta bajo esas aguas cuenta algo completamente diferente. Los primeros reportes de sucesos extraños se remontan hace más de 500 años, cuando Cristóbal Colón navegaba rumbo al Nuevo Mundo. Según su diario, escribió que vio una luz extraña moviéndose sobre el horizonte y su brújula simplemente dejó de funcionar. ¿Un error? ¿Un fenómeno natural? ¿O algo más? Pero los incidentes más famosos comenzaron en el siglo XX, cuando la tecnología ya era suficientemente avanzada como para evitar errores graves. Sin embargo, los errores ocurrieron, y de formas que ningún experto ha logrado explicar. El caso más impactante fue el del vuelo 19, una flota de 5 aviones de combate estadounidenses. Era diciembre de 1945. Los pilotos salieron en un entrenamiento rutinario, pero algo comenzó a fallar. El comandante del escuadrón reportó que sus instrumentos no funcionaban. Dijo que todo el océano se veía extraño y que no podía distinguir la dirección del oeste. Después, sus últimas palabras estremecieron a los operadores. Todo parece diferente. No sabemos dónde estamos. Minutos después, silencio. Los 5 aviones desaparecieron. Lo más inquietante es que enviaron un 6º avión de rescate, que también desapareció. Desde entonces, el Triángulo de las Bermudas ha sido clasificado como uno de los puntos más peligrosos del planeta. Y no solo por los aviones. Barcos enteros se han esfumado sin dejar rastro. Uno de los casos más escalofriantes es el del USS Cyclops, un buque enorme de la Marina de Estados Unidos. Transportaba más de 300 personas y toneladas de carga. Tenía una ruta clara, buen clima y un capitán experimentado. Pero en marzo de 1918 simplemente dejó de existir. No enviaron mensaje de emergencia. No hubo señales de ataque. No quedaron restos flotando. Nada. Fue como si la tierra o el mar se lo hubiera tragado. Y no hablamos de barcos viejos y mal equipados. Muchas desapariciones ocurrieron en plena era moderna, con radares, GPS y comunicación constante. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué es realmente lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Se han propuesto teorías para todo tipo de gustos, desde las más científicas hasta las más sorprendentes. Una de las explicaciones más populares es la de las olas rebeldes, murallas de agua gigantes, capaces de hundir barcos enormes en segundos. Suena lógico, pero ¿puede una ola explicar por qué las comunicaciones fallan de forma tan precisa y repentina, incluso desde el aire? Otra teoría habla de enormes bolsas de metano liberadas desde el fondo marino, gas que podría desestabilizar barcos y causar explosiones súbitas. Pero incluso esa teoría se queda corta cuando analizas los casos donde aviones también desaparecieron. También existe una idea más desconcertante: anomalías electromagnéticas. Zonas del planeta donde el campo magnético de la Tierra se comporta de forma extrema, provocando que brújulas, relojes e instrumentos electrónicos dejen de funcionar. Pero las teorías más impactantes apenas están comenzando. Para entender por qué el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en una zona tan enigmática, es necesario observar todos los casos que han ocurrido a lo largo de un siglo. Porque cuando comparas los testimonios, encuentras algo inquietante. La mayoría describe patrones similares, como si todos hubieran presenciado un mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Uno de esos patrones es el comportamiento extraño del clima. Pilotos y capitanes han reportado tormentas que aparecen de la nada, como si fueran materializadas en un punto fijo del océano. En cuestión de minutos, un cielo completamente despejado se transforma en una nube espesa que envuelve todo a su alrededor. Algunos aseguran que esas nubes no son normales, que su geometría y densidad parecen artificiales. Exageración o no, lo cierto es que los satélites han detectado formaciones meteorológicas inusualmente simétricas en esa región. Otros supervivientes describieron algo todavía más extraño: nieblas eléctricas. Una especie de nube gris que se adhiere a barcos y aviones, haciendo que los instrumentos se descontrolen. Motores que aceleran por sí solos, luces que parpadean, brújulas que giran como si estuvieran poseídas. Y justo cuando la niebla desaparece,
El vehículo termina a kilómetros de donde debería estar. Uno de los testimonios más famosos es el del piloto Bruce Gernon, quien aseguró haber atravesado una especie de túnel de nubes en espiral. Dijo que perdió toda noción del tiempo y que cuando salió de la formación había avanzado una distancia que sería imposible incluso con un avión moderno. Su historia fue investigada por ingenieros aeronáuticos y hasta hoy sigue sin una explicación convincente. Pero si piensas que eso es extraño, espera a escuchar los casos más inquietantes de los barcos. En 1955, el barco Connemara IV fue encontrado a la deriva, sin una sola persona a bordo. No había señales de lucha, de abandono forzado ni de fallos mecánicos. Era como si la tripulación hubiera evaporado en plena navegación. Años después, ocurrió un caso similar con el barco Witchcraft, que llamó a la Guardia Costera para informar que algo muy extraño estaba ocurriendo. Pero cuando llegaron al punto exacto, apenas 19 minutos después, no encontraron nada. Ni restos ni señales, solo el océano. Entonces surge una posible explicación que muchos científicos han considerado, aunque tampoco la comprenden del todo: los vórtices oceánicos, zonas donde las corrientes se alteran y forman remolinos gigantescos invisibles desde la superficie. Estos remolinos podrían, en teoría, llevar objetos al fondo del mar tan rápido que sería imposible detectar restos. Pero incluso así, eso no explica por qué también desaparecen aviones. Y como era de esperarse, cuando la ciencia no ofrece respuestas claras, otros empiezan a mirar hacia teorías mucho más extraordinarias. Algunos investigadores proponen que el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto de energía anómalo, una zona donde el planeta genera fenómenos electromagnéticos extremos. Algo parecido a lo que ocurre con las auroras boreales, pero concentrado en un área más pequeña. De ser real, eso explicaría las fallas en brújulas, los errores de navegación y hasta los testimonios de distorsión del tiempo. Otros van todavía más lejos y sugieren que podría existir una especie de portal natural, un lugar donde las leyes físicas se comportan de forma diferente. Esta teoría nació porque varias desapariciones parecen haber ocurrido en circunstancias tan improbables que ni siquiera los fenómenos naturales más extremos las pueden explicar. Pero antes de descartar cualquier posibilidad, hay que considerar un dato aún más perturbador. A pesar de los avances tecnológicos, el número de desapariciones inexplicables sigue aumentando. GPS moderno, radares de última generación, comunicación satelital, y aún así, el triángulo sigue cobrando víctimas. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente allí? ¿Fenómenos naturales desconocidos, errores que no entendemos? ¿Algo más? Para resolverlo, debemos analizar las teorías más intrigantes, las que intentan explicar lo que ni la ciencia ni la lógica han logrado descifrar. Llegados a este punto, el Triángulo de las Bermudas ya no parece solo un lugar peligroso, sino un espacio donde múltiples teorías se cruzan y ninguna logra encajar perfectamente. Pero para entender qué está detrás de este enigma, necesitamos analizar las explicaciones más profundas y desconcertantes que han surgido con el tiempo. Una de las teorías más discutidas es la de los campos magnéticos anómalos. Algunos investigadores han encontrado patrones irregulares en la zona, donde las lecturas magnéticas se alteran repentinamente. Esto podría causar que las brújulas apunten hacia el verdadero norte en vez del norte magnético, creando desorientación total en los navegantes. Sin embargo, existe un detalle que muchos suelen pasar por alto. Estos cambios no son constantes. Parecen activarse y desaparecer como si respondieran a algo, o como si la región tuviera pulsos energéticos intermitentes. Otros estudios sugieren que el fondo marino del triángulo es más extraño de lo que pensábamos. Allí se han descubierto profundas grietas submarinas que liberan gas metano en cantidades enormes. Cuando el metano sube, reduce la densidad del agua, haciendo que barcos incluso muy grandes pierdan flotabilidad de manera instantánea. Es como si el mar se tragara lo que flota sobre él. Una buena teoría, excepto por un problema. No explica por qué aviones completos también desaparecen sin dejar restos. Y aquí es donde las teorías más extraordinarias entran en escena. Una de las más polémicas habla de zonas de geometría energética. Según esta idea, el planeta Tierra tendría puntos específicos como nodos, donde se concentran energías que afectan la materia y el tiempo. El Triángulo de las Bermudas sería uno de estos nodos. Quienes defienden esta teoría aseguran que es por eso que, a lo largo de la historia, algunas embarcaciones parecen haber cambiado de ubicación en minutos o haber experimentado distorsiones temporales. Pero quizás la idea más audaz de todas habla de dimensiones superpuestas. No es ciencia ficción. Algunos físicos teóricos realmente contemplan la posibilidad de que el universo tenga más dimensiones de las que podemos percibir.
Y si en el triángulo existe una zona donde las condiciones del espacio-tiempo se debilitan, podría permitir que objetos desaparezcan de nuestra realidad, no porque se hundan, sino porque cruzan a un lugar que no comprendemos. Para muchos, estas teorías pueden parecer extremas, pero lo cierto es que cada desaparición en esta región tiene detalles tan peculiares que resulta difícil explicarlas con simples errores humanos. Un ejemplo famoso ocurrió en 1969 con el barco de investigación Tynemouth Electron del navegante Donald Crowhurst. Al investigarlo, encontraron sus diarios con escritos incoherentes sobre ondas mentales y energías invisibles. Aunque nunca se confirmó nada sobrenatural, su comportamiento cambió radicalmente mientras navegaba por zonas del Atlántico muy cercanas al Triángulo. Hasta hoy su caso sigue envuelto en misterio. Otros pilotos también han reportado anomalías antes de perder contacto. Algunos dijeron que sus radios captaban voces distorsionadas, como interferencias imposibles. Otros aseguraron que el cielo se oscurecía sin explicación, como si una sombra inmensa descendiera. Aunque estos relatos suenan exagerados, provienen de profesionales entrenados, lo que hace que muchos no los descarten tan fácilmente. Y si hablamos de fenómenos desconcertantes, tampoco podemos ignorar este hecho impresionante. La Guardia Costera de Estados Unidos ha registrado que varias embarcaciones desaparecidas fueron vistas minutos antes en perfecto estado, navegando sin problemas, sin señales de emergencia y con clima completamente normal. La transición entre un momento y otro ocurre tan rápido que las desapariciones parecen instantáneas. Con todas estas historias, no es de extrañar que el Triángulo de las Bermudas se haya convertido en el misterio marítimo más famoso del mundo. Un lugar donde la ciencia, la historia y el mito se mezclan, formando un rompecabezas que nadie ha logrado resolver por completo. Pero antes de llegar a una conclusión, aún falta explorar un último aspecto, quizá el más inquietante. ¿Por qué, a pesar de todo lo que se sabe, los gobiernos han guardado silencio durante décadas? ¿Qué información no se ha revelado? ¿Qué expedientes permanecen clasificados? La respuesta podría cambiarlo todo. En todo este misterio hay un detalle que muy pocos mencionan, y es quizá el más desconcertante de todos: la falta de respuestas oficiales. A lo largo de los años, múltiples organizaciones, desde instituciones científicas hasta fuerzas militares, han investigado el Triángulo de las Bermudas. Pero cuando se revisan los archivos públicos, las conclusiones parecen incompletas, ambiguas, o simplemente no coinciden con los hechos documentados. ¿Es posible que las autoridades sepan más de lo que dicen? En los años 70, la Marina de los Estados Unidos realizó un estudio secreto sobre las rutas de navegación del Atlántico. Los mapas filtrados mostraban trazos extraños. Ciertas zonas del triángulo tenían advertencias internas, códigos que no se usaban en ningún otro lugar del mundo. Aunque jamás se publicó una explicación oficial, los investigadores que tuvieron acceso a esos documentos aseguraron que había instrucciones estrictas para evitar ciertas coordenadas. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero la coincidencia con las áreas de desapariciones es demasiado exacta para ignorarla. Y no olvidemos que esta no es la primera vez que un gobierno evita hablar de fenómenos extraños. En otras partes del planeta, como el Mar del Diablo en Japón, también existen silencios similares. Pero lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas parece tener un nivel de confidencialidad mayor, como si fuera un tema incómodo de reconocer públicamente. Por otro lado, algunos científicos independientes han sugerido que tal vez no se trata de un gran misterio, sino de un cúmulo de fallos pequeños que juntos crean la ilusión de algo inexplicable. Sin embargo, esta explicación pierde fuerza cuando analizamos casos tan meticulosos como los vuelos militares, donde cada detalle estaba registrado. Si hubiera sido un error común, debería haber dejado rastros, pero muchos incidentes quedaron envueltos en un vacío absoluto. Y esto nos lleva a una pregunta que ha perseguido a investigadores durante décadas. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un peligro real o un fenómeno amplificado por la cultura popular? Lo fascinante es que, incluso si exageráramos algunas historias, hay datos fríos y oficiales que no pueden ignorarse. Barcos que no enviaron señales de emergencia, aviones que desaparecieron en pleno vuelo con sistemas de rastreo activos, embarcaciones encontradas intactas pero sin tripulación, y naves que, a pesar de las búsquedas extensas, jamás fueron encontradas. Lo cierto es que el Triángulo se comporta como si tuviera reglas propias. Un lugar donde el tiempo, la física y la lógica parecen alterarse. Un sitio que ha generado más teorías que respuestas, y más preguntas que certezas. Pero quizás la razón por la que este misterio sigue vivo no es solo por las desapariciones, sino por lo que representa. Un recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos gigantescos. Que incluso en pleno siglo XXI, con satélites, radares, inteligencia artificial y tecnología avanzada,
Hay lugares donde simplemente no entendemos lo que ocurre. Lugares que nos obligan a aceptar que no somos dueños del planeta, sino exploradores en una tierra que aún oculta enigmas bajo su superficie. Al final, el Triángulo de las Bermudas es más que un punto en el mapa. Es un símbolo del misterio, del miedo, de lo desconocido. Y aunque muchos intenten explicarlo con ciencia, otros con teorías extraordinarias y algunos incluso con mitos ancestrales, la verdad sigue siendo la misma. Nadie tiene una respuesta definitiva. Quizá algún día, con nuevas herramientas y nuevas mentes investigando, logremos descubrir qué ha ocurrido realmente allí. O quizá nunca lo sepamos. Quizá el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo ese recordatorio incómodo de que no todo en este planeta puede controlarse, ni entenderse. Lo que sí es seguro es que mientras sigan desapareciendo barcos, aviones y personas sin explicación, mientras el mar siga tragándose historias enteras, el Triángulo de las Bermudas continuará siendo uno de los mayores misterios del mundo, un misterio que por ahora sigue sin resolver. No olvides darle like, compartir el video y suscribirte a nuestro canal.